siguiente ponente es Ana Bartolomé, es doctora en farmacia por la Universidad de Valencia y bueno, os voy a leer aquí un poco de su bio. Actualmente es titular de una oficina de farmacia comunitaria en el Albir, en Alicante, y es vicetesorera del Colegio de Farmacéuticos de Alicante. También es ciudadana del mundo, se apunta a millones de carreras, trails, es madre de 2 niños. Y bueno, puede con todo. Ahora se va a Alicante y mañana se va a esquiar. O sea que, vamos, va a hacer más kilómetros que no lo sé. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, buenas a todos. Yo voy a intentar transmitiros lo que Fran y Emi pues, querían que os transmitiera desde mi humilde experiencia en una oficina de farmacia. Y también quería poner de relieve que, aunque parece que solamente estamos en el mostrador, pastilla blanca y bata blanca, pues la oficina de farmacia implica muchas más cosas y sin las cuales carece de sentido, aunque nunca se ven. Ante todo, gracias también por haberme invitado, porque ha sido un poco reto sacar tantos datos que tenía por ahí y bueno, y tratar de ponerles sentido. En una oficina de farmacia, ¿vale? Pues tenemos mucha gente que llega con recetas y parece que cuantas más recetas mejor, más vamos a vender, más rentabilidad. Tenemos un montón de stock, de productos fuera, de productos dentro, que tenemos también que sacarles rendimiento. Y esto es un poco de caos. ¿Cuándo ganamos más? ¿Cuando nos llegan más clientes? ¿Cuando mejor compramos? Pues un poco voy a intentar, analizando datos, explicaros dónde está el equilibrio. Bueno, voy al grano porque como tenemos solo así 7 minutos. ¿Qué tipo de datos podemos obtener podemos obtener y obtenemos si tenemos registro de ellos, ¿no? Como bien sabéis, todo lo que no se registra no tiene sentido. Pues tenemos stock en número de unidades, en referencias, en valor APVP, en valor APVL, tenemos registro de número de operaciones por día, por franjas horarias y todo esto, a los que nos gusta nuestro trabajo, pues lo analizamos. Número de líneas por operación, ticket medio por operación, número de unidades por operación, ticket medio por vendedor, número de unidades vendidas, número de unidades vendidas por vendedor, rotación del stock. Es decir, en la farmacia, en nuestros programas de gestión, tenemos muchísimos datos que además luego también hay empresas que te nos analizan y te van sacando estadísticas en función de lo que tú también quieres saber, a lo que hay que sacarle rendimiento. Es decir, no porque nos entre mucha gente a comprar. Ahí no vamos a... Las farmacias, por más gente que te entre, no vas a rentar. ¿Dónde vas a rentar? Manejando y analizando todos estos datos. Yo abrí esta oficina de farmacia ahora en el 2015 y entonces os voy a explicar, analizando datos, las cosas más curiosas que a mí me han hecho mejorar en el negocio. Por ejemplo, hablo en el 2015 y yo tengo un mercadillo en la puerta. Y entonces en el 2015 abro a mitad de año y decido abrir solo los domingos del verano y ver qué pasa, porque claro, me plantan el mercadillo 4 horas en la puerta de la farmacia. Pues resulta que, a ver si tengo puntero. No sé si tengo puntero. Bueno, pues resulta que, como veis, en el 2015, pues bueno, estos son el número de operaciones anuales en un día, por semana. Veis que el número de operaciones, pues entre el sábado y el domingo del 2015, pues no tenía mucha diferencia, pero bueno, yo aún así veía que había movimiento. Y entonces en el 2016, como las aperturas de las oficinas de farmacia se piden con 1 año de antelación y luego no te puedes echar atrás, pues decido abrir todos los domingos del año, diciendo, bueno, nos podemos estar aquí mirando las caras o nos puede ir muy bien. Y entonces me di cuenta de que los domingos igualaba el número de operaciones al lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y ya empezaba a haber una brecha con respecto al sábado. Pero hay que tener en cuenta que yo el domingo solo abro 4 horas con 2 empleados, mientras que son unas máquinas porque lo hacen en 4 horas, 2 empleados. Mientras que los lunes abrimos 12 horas y somos 5 empleados. Es decir, que al final, abriendo los domingos a lo largo de la serie histórica hasta ahora, pues podéis ver que prácticamente en 4 horas hago lo de un día normal en 12 horas. Bueno, pues era un dato que para mí tenía gran valor a la hora de planificar siempre el año siguiente. Y también es curioso, ¿no?, que en 4 horas... La siguiente cosa que me planteé primero fue
¿qué horario le pongo a la oficina de farmacia? Una vez ya tengo el horario de la oficina de farmacia, empiezas a contratar personal y dices, bueno, ¿y con cuántas personas empiezo? ¿Cómo organizo los turnos, partidos, seguidos? Entonces, pues, lo siguiente que analicé después de los primeros 6, 7, 8 meses fue el número de operaciones por franja horaria. Al final, entre las 10 y las 2 de la tarde, pues es donde tenía el mayor número de operaciones, con bastante diferencia respecto a la tarde o la mañana. Entonces, aunque los de la tarde se me quejaban, que eran pocos, digo, bueno, sois pocos, pero a lo mejor estáis tomando un poquito de café también de vez en cuando, porque vamos, las operaciones al final, por mucho que ellos te digan, no, pues es que por la tarde vamos a tope, al final lo que se registra, ¿qué es? Número de operaciones. Entonces, el dato vuelve a tener sentido. Otra de las cosas que también me ha preocupado durante estos 5 o 6 años es que todos mis trabajadores, incluida yo, pues tenemos que tener la misma línea de trabajo. ¿Cómo analizo eso? ¿En qué datos me baso para analizar eso? Pues me baso en el importe por artículo, en el número de unidades que cada vendedor hace por operación y en el importe total de la operación. ¿Por qué para mí esto es importante? Porque yo necesito que todo el mundo que esté fuera en el mostrador trabaje igual. Es decir, si hay 2 compañeros en ese turno, tienen que trabajar igual que los 2 compañeros de la tarde y todos a su vez tienen que rendir de la misma forma. Esto quiere decir que todos estamos trabajando en la misma forma de cara al paciente final. Y bueno, y tengo la suerte de que tengo gente muy buena y todos están, varía muy poquito entre cada vendedor, con lo cual estoy tranquila que trabaje quien trabaje, la farmacia va a ir por el mismo camino. No tengo brecha entre vendedores. Y esto también lo vamos analizando mes a mes y año a año y también consiste en ir subiendo en artículos por operación, en importe por artículo. ¿Cómo voy a conseguir esto? Con los siguientes análisis de datos que vamos a ver a continuación, que al final es más el trabajo que yo hago. Como os he dicho, no por más recetas que nos lleguen, no por más clientes, pacientes que nos entren, vamos a tener mayor rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago casi todo el tiempo? Mirar la rotación de mi stock, que al final es lo que nos va a dar un poco la rentabilidad en la farmacia. ¿Qué es más importante? Comprar bien, vender bien, con qué stock me tengo que manejar, con qué número de unidades, con qué volumen en euros, cómo planifico mis compras anuales. En mi caso, organizo todo de forma anual, de enero a diciembre, también por la estacionalidad que yo tengo en el sitio que tengo la farmacia, pero bueno, te puedes organizar de verano a verano, dependiendo en qué zona tengas la farmacia. Hay que lograr, o yo intentaba lograr, un equilibrio entre el stock, entre el producto y entre el cliente. Es decir, necesitaba tener un stock bueno, que no fuera demasiado, que no invirtiera demasiado, pero que a su vez cuando el paciente viniera no le diera muchas faltas. Porque si tú empiezas a dar faltas por debajo de un 90%, pues el 30% de esos pacientes lo vas a perder porque ya no va a volver. Entonces se trata de lograr un equilibrio que a veces es complejo. ¿Qué es la rotación? Este es el valor en el que más nos basamos. La rotación implica el número de vueltas que yo le doy al stock, el número de vueltas que le doy a una unidad determinada. ¿Cuánto tiempo esa unidad pasa en la balda? ¿Qué equilibrio necesito lograr ahí? Necesito lograr el equilibrio de no por comprar menos pierdo margen. Si compro mucho, también me arriesgo y encima la rotación es menor. Si pido a los almacenes directo, la rotación es muy alta, pero también la forma de pago es más rápida. Bueno, varían muchas cosas. He puesto una serie histórica aquí de datos de rotación del 2020, el 2021 y el 2022, porque también os quería mostrar un poco pues, cómo influyó el año COVID en mi negocio. A ver, ahora. Como os he dicho, la rotación
es un valor de cuántas veces le doy la vuelta al stock. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que nos pasó en el momento COVID es que aquí las FPs, pues que serían todos los jarabes, pastillas de la garganta, sprays nasales, fijaros que la rotación que hubo en el 2020 es de 2,75, es decir, solamente di 2 vueltas a ese stock. Cuando el COVID llegó, yo como planifico anualmente y todas mis compras casi las hago enero, febrero, marzo, yo ya tenía toda la farmacia estocada. Entonces, todo ese stock se quedó parado un montón de meses porque la gente no salía de casa, estábamos con mascarillas, entonces nadie tenía... Bueno, los que estaban muy malitos, necesitaban cuidados hospitalarios, pero los que no cogíamos resfriados, no cogíamos dolores de garganta. Y sin embargo las ventas disminuyeron y sin embargo el stock era muy alto, con lo cual tuve una rotación muy baja. Fijaros que el 2021 tarda en recuperarse, no hubo tampoco tantos resfriados y sin embargo nos vamos al 2022 y ya tengo un valor de 7,16, que es la rotación un poco habitual que se suele tener. O sea, es una forma también de que vierais cómo fuimos analizando también el momento COVID. ¿Qué hice con todo esto? Lo que hice fue que de cara a futuro pues ya no hacía compras anuales tan grandes. Intentaba negociar durante estos años acuerdos lineales para que todo el año tenga unas condiciones de compra y que no me llegaran todos los jarabes en enero o febrero, bueno, por si volvía el COVID o cualquier otra cosa que pudiera pasar. Y cuando ya has planificado la organización de la farmacia, los días que abres, el personal... ves la rotación de tus productos y dices, bueno, ahora estoy vendiendo súper bien, pero bueno, ¿qué está ocurriendo en el mostrador? Lo que tú crees que está ocurriendo en el mostrador, pero ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en el mostrador? Entonces, para eso supone un análisis de datos, un registro de datos absolutamente por laboratorios, dentro de cada laboratorio por familias, dentro de cada familia por producto, es decir, tenemos un análisis bastante exhaustivo de las alrededor de las 20.000 referencias que trabajamos en la farmacia. Yo os voy a poner unos cuantos ejemplos, creo que son los más ilustrativos. ¿Qué me pasa, por ejemplo, en dermocosmética? Resulta que aquí esto es cuota de mercado, esta marca, Skin, tiene una cuota de mercado con mucha diferencia respecto a las anteriores. Sin embargo, es la marca más cara que yo tengo en la farmacia. Yo, si pienso, nunca pienso que esa marca... Hablo en cuota de mercado, no en euros. Nunca pienso que esa marca va a ser... O sea, no tenía idea de que esa marca era la más potente, ¿no? Bueno, sí potente, pero no sabía que tenía tanta cuota de mercado hasta que me senté a analizar los datos. Y sin embargo, mis mayores compras hace 2 años estaban aquí, en Caudalillo. Venga a comprar, y la estantería cada vez más llena. Pues bueno, al final, hasta que no te sientas a final de año, te das cuenta que todo lo que tú estás comprando, en realidad sigue en la estantería. Y aquí, que era donde más rotación tenía y donde menos apostaba y donde más faltas les estaba dando a los clientes que eran muy fieles a esta marca, pues al año siguiente planteé de forma diferente las compras. Al final necesitas registrar los datos. Otro ejemplo que os quería poner en la automedicación es hace un año a este laboratorio, Johnson & Johnson, pues yo le compraba solo Frenadol y por castigo, porque me lo pedían. Sin embargo, cuando llegó fin de año, y sin embargo compraba un montón de Bayer, compraba un montón de GSK, sin embargo, cuando me siento a analizar los datos a final de año, me doy cuenta que Johnson & Johnson pues, tiene una cuota, acapara una cuota del 20,20 y digo, bueno, pues al final, aunque me caiga un poquito regular este delegado, que no me lleva especialmente bien, que le tenga mucha rabia al Frenadol, porque le tengo rabia, y demás, pues igual me toca negociar mejores condiciones con ellos, porque por mucho que yo le quiera comprar a este, que es el que más compraba, y a Bayer, que es el que más compraba, al final estoy perdiendo margen. Me va a tocar y al año siguiente negocié mejores condiciones de otros productos que yo no quería meter de Johnson, pero que a su vez se vendían bien, y con eso pues mejoré también las compras de Frenadol y bueno, al final es lo que había y también le sacaba más margen al Frenadol. Luego, otro ejemplo que os quería plasmar es en antiácidos, las ventas del 21 frente a las del 22. Lo que más vendíamos en cuota de mercado, por ejemplo, era este producto.
Sin embargo, entre paréntesis veis un 2. ¿Qué quiere decir con esto? Y entre paréntesis, el siguiente que vendíamos era este, pero veis un 3. Y sin embargo, este producto, que solamente tenía un 13, sin embargo, en 1 era el que más nos facturaba. O sea, en facturación en euros, el que más nos facturaba era este. Sin embargo, en cuota de mercado tenía esto, que además lo compraba sin ningún tipo de descuento ni nada. Cuando me voy al 2022, al planificar las compras y también organizar un poco a los empleados en mostrador con productos estratégicos, tácticos y demás, les digo, oye chicos, aquí, o sea, esto lo tenemos que subir porque es el que más dinero nos deja y estamos vendiendo lo que menos dinero nos deja. Bueno, pues conseguimos desplazarlo hacia arriba, aunque todavía tenemos uno aquí por delante, pero bueno, por lo menos no lo compramos tan mal. Aunque en cuota en facturación, este sigue siendo el número 1. Y otro ejemplo diferente fue en el tema del dolor de garganta, en el que este laboratorio tenía la mitad de la cuota de mercado frente a los demás. Pero mis condiciones de compras no eran muy buenas aquí. Nunca me había molestado, porque como era un producto que eran productos que salían solos, nunca me había molestado en negociar unas buenas condiciones de compra. Yo siempre me iba por lo natural, los productos de este laboratorio eran más químicos y mi farmacia es muy natural y siempre se iba por lo natural. Pero claro, cuando llegó el fin del 2021 dije, jolín, un 54% de mercado frente a un 28%, por mucho que intente subir todos los productos de este laboratorio, veía complicado llegar a este 54%. Entonces, en el 2022 me senté con el delegado, lo mismo, cambios de delegado sin parar, un laboratorio que vas dejando como de lado y lo mismo, compras por castigo. Y sin embargo aquí dije, no, me voy a sentar con esta gente porque la diferencia de cuota de mercado era muy alta. Entonces, al final del 2022 aún subió más su cuota de mercado, pero aquí mis condiciones de compra habían aumentado muchísimo, con lo que, bueno, mi estrategia fue, aunque apuesto por lo natural, pero aquí le estoy ganando pues mucho más. También gracias al analizar el 20 y el 21, pues me pude dar cuenta de esto y la verdad es que esto fue un acierto porque me subieron bastante mejor las condiciones de compra. Y luego aquí es un ejemplo en el que los datos nos muestran que la televisión nos gana frente a cualquier planificación. Por mucho que yo quise orientar en un sentido la venta de laxantes, pues los anuncios de televisión pudieron conmigo. Es decir, en el 2021 tenía aquí el Dulcolaxo con una cuota de mercado grande y tenía muchas alternativas naturales que compraba mucho mejor. De hecho, este otro producto natural seguía siendo el primero en facturación, pero bueno, es un publicitario que tiene mucha propaganda afuera y no conseguimos desplazarlo por mucho que lo intentamos. Aunque el segundo por detrás, bueno, consigue arañarle ahí un poco de cuota de mercado y sigue siendo el primero en facturación. Bueno, y ya está. He sido breve, solo quería plasmaros así un poco datos diferentes sanitarios. Gracias por vuestra atención. Y también quería decir que al final nos pasamos, los que estamos así pensando todo el rato en rentabilidades, en stock, en unidades, pues que al final yo siempre me levanto cada día con una sonrisa y también gracias a estos dos pequeños que son los que sufren todo el trabajo diario que a veces los dejas un poco de lado. Gracias. I ara passem a la tercera ponent, Carmen Íñiguez. Endavant, endavant. Vine. Carmen és... Aplaudiment. Carmen és professora del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València. Té més de X, estic així mirant, però amb X tendent a infinit, X anys d'experiència en epidemiologia ambiental. Hosti, vale, ya he acertado. Ai, 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 Carmen. I és membre del Node Espanyol Multicountry Multicity, que és un consorci internacional on comparteixen dades de 52 capitals espanyoles en aquest cas per a fer l'anàlisi d'exposicions ambientals i salut a escala global. En aquest cas es va parlar del risc de tindre un part prematur degut a la calora o el caloret. Per tant, ja està, ja ho tenim tot. Carmen, ja ho tens? Vale, te deixe.
Bueno, pues, ostras. Hola, soy Carmen y voy a hablaros de un estudio de prematuridad y calor. ¿A quién tengo que decirle que pase? Pues pasa corriendo. Bien, los nenes no son adultos pequeños. Y al igual que ellos no son adultos pequeños, los bebés prematuros tampoco son simplemente bebés pequeños. Son bebés que, como una perica que se ha caído antes de tiempo, están inmaduros. Y esa inmadurez les puede pasar factura en salud a lo largo de toda su vida. Es un problema serio en salud, por tanto. Cada año en el mundo nacen 15 millones de bebés prematuros y el número está aumentando. Está aumentando como la temperatura ambiente, ¿vale? De hecho, pasar. ¿Qué te hago? ¿Te hago así? Vale, genial. Vale. Te has pasado de pasar la anterior. Vale. De hecho, en las últimas décadas hay muchos estudios que sugieren que ambas cosas están relacionadas. La temperatura que aumenta y los prematuros que aumentan. Sin embargo, la evidencia sigue sin ser concluyente, porque falta mi estudio. No, eso es broma. Vale, no, porque la evidencia se apoya sobre todo en estudios locales, ¿vale? Y estudios locales para abordar temperatura ambiente es una limitación. Vale. El tema es que la temperatura no es un tóxico y, por lo tanto, la misma dosis no tiene un efecto universal. ¿Vale? 9 grados no son lo mismo en todas partes. Para ver eso fácilmente no hay que salir de España. Si yo os enseño ese gráfico y la parte superior del mismo y os digo que es una distribución de temperatura ambiente y os digo que una distribución es de Burgos, de gente de Burgos, y la otra distribución es de gente de Alicante, ¿necesito deciros quién es quién? No, porque sé perfectamente que en Burgos hace más frío. Eso está claro, ¿verdad? Vale, pues lo que ocurre es que yo no me acostumbraré nunca al arsénico, pero a la temperatura sí me acostumbro. Y por tanto, el efecto que tienen 9 grados no es el mismo en Burgos, que están acostumbrados, que en Alicante, que es mogollón de frío. ¿Vais bien? Así, abajo puedo ver que es el riesgo de mortalidad asociado a la temperatura, que a esos 9 grados, un burgalés está en la gloria maravillosa, ¿vale? Pero un alicantino está literalmente muerto de frío, ¿vale? Porque ese riesgo es significativo. ¿Vais bien? Vale. Por tanto, la evidencia en temperatura se adquiere en estudios con muchas localizaciones y todas analizadas igual. Y en ese sentido, el consorcio MCC es una oportunidad maravillosa, porque es una red sin pasta, ¿vale? No siempre hace falta pasta, donde muchos investigadores simplemente comparten sus datos. ¿Para qué? Pues para poder utilizarlos de los demás, ¿vale? Y hacer estudios de temperatura. Pertenecer a la red es muy importante, es útil por muchas razones, pero para este estudio la ventaja trascendental de estar en la red es la red de contactos, ¿vale? Hacer amigos. ¿Vais bien? Sigo. Sigo. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Pues yo quiero, con el paraguas del MCC, estudiar la relación entre calor y parto pretérmino en tantos climas como pueda. Vamos, a lo que me dé la vida, ¿vale? Sí. Bien, ¿y cómo lo quiero hacer? Pues bajo un diseño de series temporales agregadas a nivel de ciudad, solo veranos, porque voy a trabajar con calor, y con 3 años al menos para tener datillos. Mi unidad de la serie será el día, por tanto, cada día yo voy a mirar qué temperatura media ha hecho y voy a mirar los niños prematuros que nacen ese día y los días siguientes. Y voy a hacer un análisis en 2 fases. Primero, ciudad a ciudad, y después uniré todos los resultados de las ciudades para poder concluir algo genérico. Bien, ¿y cuál es el problema que tengo? Pues que a pesar de que el análisis es con series temporales, o sea, son datos agregados, yo necesito los datos de todos los malditos nacimientos que ha habido en esos sitios, nacimiento por nacimiento, ¿vale? Y eso es un problema de cara a la participación porque implica mucho papel que tienen que rellenar los colaboradores y mucho trabajo. Vale, entonces ya podemos seguir. Vale, entonces,
hemos conseguido un lujo, que participen 7 países, ¿vale? Los 7 países que han participado son Canadá, Ecuador, Estonia, Japón, Paraguay, Suiza y España. Y suman un total de 141 ciudades que están ahí pintadicas. Ahora, pasa. Vale, y problemillas, piedras en el camino, pues mogollón, ¿vale? Relacionadas con la temperatura. La temperatura, como hemos visto en la curvita antes de mortalidad, no tiene una forma lineal su asociación, ¿vale? Eso es intuitivo. Uno está cómodo en una temperatura normalita y cuando hace mucho frío o mucho calor y te alejas de ese punto, de esa banda de confort, estás mal. Entonces, la relación es no lineal y además es una relación retardada, porque resulta que la temperatura de hoy puede no afectarme hoy, sino dentro de unos días. ¿Vais bien? Entonces, por ahí tengo reto. Retos con la propia prematuridad. El primer reto, ¿vale?, es que las concepciones son estacionales. ¡Ostras, qué problema! Resulta que hacemos bebés más unos meses que otros, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Valencia, en Fallas, es época boom, ¿vale? Entonces, triunfamos más. Mis 2 hijos son de Fallas, ¿vale? O sea que sí, triunfamos más. Vale. ¿Qué pasa con esto? Esto es un problema, porque si voy a contar las peras verdes que caen de mi árbol, una verdad absoluta es que no pueden caer más peras que las que hay. Y si las peras que hay van cambiando de día en día, o las controlo en mi modelo, o tendré un sesgo en los resultados, ¿vale? Entonces, pasa para adelante que luego voy para atrás. ¿Ah, ya me va? Vale, pues paso para adelante. Vale, entonces, para solucionar ese ajuste de tener que controlar por la estacionalidad de la concepción, utilizo una aproximación que se llama Pregnancy at Risk Approach, ¿vale? Y en esa aproximación, básicamente lo único que hago es dividir mis peritas verdes por las peritas verdes que hay en el árbol. Para poder calcular eso, necesito ir en diagonal sumando en la base de datos. Porque yo tengo nacimientos, pero el que mañana nace con 38, hoy tenía 37. Entonces, si sumo los nacimientos en el futuro, tengo los susceptibles de ser prematuros hace unos días. ¿Vais bien? Por tanto, yo necesito una base individual. Si lo quiero hacer bien, además, con cuidado tendré que ver cómo está compuesta esa caja de peras vulnerables de caerse del árbol. O sea, si están más o menos maduras o si están súper verdes, ¿vale? O sea que necesito datos individuales. Y eso me lleva a otro problema de los datos de prematuridad. Y es que necesito datos individuales y los datos individuales de nacimientos prematuros es una información sensible, que está protegida por las leyes en muchos países. Así que no es fácil colaborar en este estudio. Para que la gente lo haya podido hacer, pues ha habido que hacer un framework de trabajo con mucho script de R, mucha demo, ¿vale? Y mantener un montón de feedback con todo el mundo, para que cada uno se pueda unir allá donde pueda, como en el Camino de Santiago, en la etapa que te viene bien, ¿vale? Vale, pues por último, otro problema de la prematuridad son los conteos bajos. Así que tengo la espada de la baja potencia estadística que nos mata, ¿vale? Por tanto, necesito un modelo flexible, que en este caso es la condicional Poisson, y que se animen muchos, ¿vale? No mucho más. Con respecto a temperatura, no me pararé más, solo decir que para estos problemas de relación retardada y no lineal, pues tengo un modelo que funciona súper bien y que encima me devuelve colapsada en una curva el efecto total de una exposición. O sea, a lo largo de todos los días que vaya a tener un efecto, ¿vale? Ese es el DLNM y es el modelo en torno al cual se forma la red MCC. De hecho, es el creador del modelo, el líder de la red, ¿vale? Porque pues es el martillo metodológico con el que clavar los clavos en este caso. Vale, paso corriendo y ya os presento resultados. Vale, a ver, después de todo este trabajo, al final hemos conseguido trabajar con tantos como casi 52 millones de nacimientos, que son mogollón, ¿vale? De los cuales más de 2 millones eran prematuros. Y hemos cubierto el objetivo de tener una representación climática muy buena, ¿vale? De hecho, mis veranos, ¿vale?, oscilan entre 6 grados en Estonia, un verano de 6 grados, tragedia griega para mí. Me muero de frío, ¿vale? A un verano en el que la temperatura media en verano era de 26 grados, ¿vale? Pues tragedia griega para mi marido que está por ahí, es caluroso.
Porcentaje de prematuros, entre 3,5 en Japón, ¿vale? Muy pocos, a un 11,5 en Paraguay. Mogollón. En España es alrededor de un 6%. Vale, ¿y hemos encontrado riesgo? Ostras, sí, ¿vale? Una curva de riesgo significativa en todos los países y creciente en todos menos Ecuador. En Ecuador se viene abajo al final, ¿vale? Y además, un punto de disparo en torno al percentil 75. O sea que con temperaturas calentitas, el riesgo de prematuridad aún es mayor. Vale, y por cuantificar, ¿qué pasa por tener mucho calor en verano? Por estar en el percentil 95. Pues como poco, en el mejor de los casos, que es Suiza, tengo un 6% más de niños prematuros. Y en el peor de los casos, que es Estonia, quedaros con que es el más frío, ¿vale? Por tanto, el de más riesgo, en Estonia tengo un 18% más de niños prematuros, lo cual es mogollón por solo la temperatura. Vale, los siguientes pasos, pues como los hermanos más madera, esto es la guerra, cuantas más mejor, ¿vale? De hecho, ya hemos analizado casi 100 ciudades más, en Australia, Brasil, Estados Unidos e Israel. Y pues también un par de huevos fritos, ¿por qué no? Entonces, hemos analizado otros puntos, otros endpoints de duración de la gestación, ¿vale? Y hemos visto cosas muy bonitas, ¿vale? Pero ya no me da tiempo. Y pues estamos analizando características, cómo afectan características maternas e infantiles, por ejemplo la raza, en este tema del efecto del calor en los prematuros. ¿Por qué? Pues porque la variedad de la perita también es un factor de interés, ¿vale? Y bueno, pues ya yo me despido deseando pues, que os haya gustado el trabajo y poder aportar algo para que todas las peras sean como estas dos así de lozanas. Gracias. Bueno, pues vamos con nuestra última ponente, que se llama Verónica Romero, compañera del departamento, y nos va a hablar sobre transcripción y búsqueda de documentos manuscritos antiguos, cosa que me parece bastante curiosa. Ella es doctora en reconocimiento de formas e inteligencia artificial y es profesora del Departamento de Informática de la Universidad de Valencia, y sus principales áreas de investigación son el reconocimiento de formas, la interacción multimodal y el procesado de lenguaje natural, que es justamente de esta última parte de la que nos viene a hablar hoy. Cuando el micro tenga bien. No, da igual. Vale, déjame. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en la charla de hoy yo voy a presentar un par de herramientas sobre transcripción y búsqueda de documentos manuscritos antiguos. Estas herramientas se han desarrollado en el Centro de Investigación Pattern Recognition and Human Language Technologies de la Universidad Politécnica de Valencia, con quien colaboro desde hace tiempo, en el marco de diferentes proyectos de investigación. Bueno, ¿cuál es la motivación que nos ha llevado a desarrollar estas herramientas? Bueno, pues en las bibliotecas y en los archivos hay una gran cantidad de documentos manuscritos con información muy interesante. Hay incunables, pero también hay registros de la vida diaria de nuestros antepasados, registros de matrimonios, registros de nacimientos, de defunciones, que son muy útiles para hacer investigaciones demográficas e investigaciones históricas, pero que en muchos casos también se utilizan a día de hoy. Entonces, en los últimos años, más o menos en la última década, se ha llevado a cabo la digitalización de una gran cantidad de estos documentos. Bueno, se está invirtiendo mucho esfuerzo y mucho dinero en digitalizar estos documentos. El objetivo de esta digitalización es doble. Por un lado, se quiere conservar estos documentos y, por otro lado, se quieren hacer accesibles al público en general. Entonces, con esta digitalización, esta conservación se consigue. Sin embargo, el acceso a lo más importante que tienen estos documentos, que es su contenido textual, no se consigue, porque no cualquier persona puede leer estos documentos. Se necesita un conocimiento en paleografía. De todas formas, aunque fuésemos capaces de conocer, de poder leer estos documentos, estamos hablando de cientos, miles de documentos. Entonces, si estamos buscando una información en concreto, no podemos leer todos estos documentos. Necesitamos técnicas que nos ayuden a buscar en estos documentos sin necesidad de leerlos todos. Es ahí donde se nos ocurrió que, utilizando técnicas de reconocimiento de texto manuscrito, podíamos
dar solución a estos problemas y acercar estos documentos y su contenido al público en general. Entonces, ¿cómo funciona el reconocimiento automático de texto manuscrito? Bueno, pues ahí lo que hacemos es entrenamos un sistema donde lo que vamos a hacer es, utilizando modelos estadísticos, vamos a intentar modelar 3 niveles de conocimiento. Por un lado, vamos a intentar modelar el conocimiento óptico, que es cómo son los trazos, cómo es la escritura de los caracteres que pueden aparecer en estos documentos. Por otro lado, vamos a intentar modelar el conocimiento léxico, que es cómo podemos juntar caracteres para formar palabras válidas. Y por último, vamos a intentar modelar el nivel sintáctico, que es cómo puedo juntar palabras para generar frases correctas en el lenguaje. Entonces, vamos a aprender, el sistema va a aprender unos modelos estadísticos, como pueden ser enegramas o redes neuronales, para modelar este tipo de información. Entonces, una vez que le llegue una imagen de un texto manuscrito al sistema, el sistema, teniendo en cuenta todo lo que ha aprendido en estos modelos, nos dará la transcripción más probable o un conjunto de estas transcripciones. Entonces, utilizando este conjunto de transcripciones, hemos desarrollado 2 sistemas. Uno es un sistema de ayuda a la transcripción. Aquí la idea es que alguien tiene que obtener la transcripción perfecta de un manuscrito. Entonces, lo que puede hacer es, primero, de forma automática, transcribe el documento y después tiene que ir corrigiendo todos los errores que ha cometido el sistema. El sistema, al final, son modelos estadísticos que pueden cometer errores. Entonces, lo que hacemos es, cada vez que el usuario intenta o corrige una palabra, el sistema tiene en cuenta esta retroalimentación que el transcriptor le está dando para mejorar la transcripción que le sigue. Es decir, va mejorando la transcripción de forma que muchos errores que había en la transcripción inicial se van corrigiendo de forma automática. De esta forma, pues, se ahorra esfuerzo en el proceso de la transcripción. Bueno, aquí vemos un ejemplo que es, dada una línea de texto, el usuario pues intentaría corregir la primera palabra, que es antiguos en lugar de antiguas. Al corregir el antiguos, pues el sistema recalcula la transcripción y dice, bueno, pues donde he dicho que era ciudadelas, es ciudadanos. Entonces va de forma automática corrigiendo errores, facilitando el proceso de transcripción y haciéndolo más cómodo para el transcriptor. Sin embargo, como hemos dicho, cuando estamos hablando de cientos y miles de documentos, aunque la transcripción se puede hacer de forma cómoda, sigue siendo un proceso que no podemos abordar en cientos y miles de documentos. Entonces, ahí es donde entra en juego la indexación probabilística. ¿Y en qué consiste la indexación probabilística? Bueno, pues la idea es, cuando tenemos muchos documentos manuscritos, los vamos a procesar y de cada página vamos a obtener un índice con todas las palabras que pueden aparecer en esa página, con la confianza o la probabilidad que el sistema le da a cada una de estas palabras. Entonces, lo que haremos será, pues si tenemos toda la colección, procesamos la colección completa, de cada página obtenemos este índice probabilístico que cargamos en una base de datos y después, cuando el usuario quiere buscar alguna información, pone las palabras de búsqueda y el sistema le va a devolver aquellas páginas que contienen las palabras que está buscando el usuario con cierta confianza. Entonces, de esta forma, el usuario puede buscar en los documentos manuscritos sin que ninguna persona, ningún experto haya tenido que transcribirlo. Se ha hecho todo de forma totalmente automática. Bueno, esta tecnología se ha desarrollado en varios proyectos de investigación. Hay diferentes demostradores porque en estos proyectos pues, hemos indexado diferentes colecciones de documentos. Yo quería mostraros una de estos demostradores, a ver si funciona. No. Ah, vale. Vale, que como no lo veía aquí, sí, lo tengo que poner ahí, vale. Bueno, este demostrador se llevó a cabo en un proyecto que se llamaba Calavera, que lo desarrolló el Centro de Investigación PRHLT junto con el Instituto de Arqueología Subacuática, y aquí se indexaron alrededor de 125.000 páginas del Archivo Histórico Provincial de Cádiz y del Archivo General de Indias. Entonces, aquí pues, la idea es que
se han indexado de forma totalmente automática estas imágenes. Vale. Cuando nosotros vamos al buscador y ponemos una palabra, pues voy a poner, por ejemplo, capitán, que como al final el Archivo General de Indias pues habla de toda la información de los barcos, voy a poner capitán, que es una palabra que aparece bastante. Aquí le decimos al sistema que queremos que nos devuelva todas aquellas páginas donde aparece la palabra capitán con una confianza del 50%. Cuando le damos a buscar, el sistema nos devuelve todos los libros donde aparece. Y aquí en este caso aparece, pues, por ejemplo, en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz aparecen 50 de esos libros. Si vamos ahí, vemos todos los libros, nos dice en cuántas páginas de ese libro aparece. Si vamos a las páginas, aquí tenemos cuántas ocurrencias de esa palabra ha encontrado en cada página. Y esta barrita de aquí abajo nos indica la confianza de que el sistema tiene de que esa palabra realmente sea capitán o no. Entonces aquí, si vemos varios ejemplos, bueno, pues entonces, bueno, no sé si lo veis bien, pero aquí pone capitán, pero abreviado, porque lo ponían CAPP y arriba es como una N, es la palabra capitán, pero de forma abreviada. Pues aquí en otro ejemplo, igual, también aparece abreviada. Y aquí aparece, bueno, aquí sí que es capitán. Aquí también abreviada. Sí, y aquí también es capitán abreviada. Entonces, pues si alguien quiere buscar información de un barco en concreto, de un capitán en concreto, con poner la información o el nombre de ese barco, de ese capitán, podría obtener las páginas donde se habla de ese dato en concreto. Bueno, y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención.